decía Chiqui, la repercusión mediática que están teniendo los problemas sanitarios, nada que ver con la que teníamos en el gobierno, en la Junta. Y tanto, la repercusión mediática actual está a la altura del gasto inmenso en propaganda. Y creo que los últimos datos que tenemos es que duplican en el año el presupuesto mayor que hayamos tenido nunca en los gobiernos socialistas. Se ve, como decía Carmen, en Canal Sur constantemente no existe una noticia mala en Canal Sur para el gobierno de la Junta, y eso es lo que notamos entre lo que debe ser la repercusión, porque que caiga el número 2 y 3 de la sanidad pública andaluza es la crónica de un desastre anunciado. Es que aquí, como decía Carmen, no tenemos ni siquiera la seguridad de poder ir al médico de familia. Es algo tan básico. Ya no hablamos de lista de espera, si te pones malo y no te atienden. En un año hemos pasado de tener, yo porque soy usuaria constante de la sanidad pública y la defiendo a tope, hemos pasado como usuario de ir a tu centro de salud y que te den la cita en 15 días, que ya me parece mucho, a que te la den en un mes. Y ahora que te digan, como bien ha dicho Chiqui, que la agenda está cerrada. ¿Cómo que la agenda está cerrada? A mí me ha enseñado un administrativo, después de ir 4 semanas diferentes a coger citas sin que me la dieran, la pantalla de lo que significa la agenda cerrada. Que no hay días, que no tienen nada más que hasta el 31 de enero para poner y está todo lleno. No existe febrero, no existe marzo. ¿Esto qué es? Es que se está normalizando en Andalucía que no te atiendan en el SAS, en tu centro médico de referencia. Y esta normalización que está haciendo el gobierno de andaluz premeditadamente y porque en el fondo le da igual la sanidad pública, lo que hace es que la gente piense que si quiere una buena atención se tiene que ir a la privada. Y en ese convencimiento me duele. Y creo que ahí están los medios de comunicación haciendo una labor también casi comercial. Porque si da por hecho el andaluz o el ciudadano que ya no le atienden la pública, da por hecho que si tiene sanidad tiene que ir a la privada. Esto es una estrategia premeditada que lo que hace es dar negocio a expuertas en la sanidad privada. Y realmente es muy triste que tú, si te encuentras mal, no puedas ir a tu médico. Es que se ha roto la relación con el médico, están cambiando constantemente. Carmen lo ha dicho también, su estrés es tremendo, están aumentando los maltratos. Y realmente mi sensación es que al gobierno andaluz no le importa. Quitando al número 2 y al 3 de la sanidad, del SAS, no se va a arreglar. Porque esto es una concepción, es un sistema, es una política pública. No se le puede poner tiritas a una concepción entera en la que te da igual lo que pasa en la sanidad pública, porque tú crees que hay que ir a la privada. Y se le nota muchísimo en sus políticas y en sus lenguajes y en el discurso que mantienen constantemente en el Y en Parlamento. los presupuestos, Eva, en los Por presupuestos también. supuesto. Pero presupuesto, como bien ha dicho Chiqui Carmen, es que tiene más dinero que nunca. Nosotros, o sea, fíjate la contradicción, ¿no? ¿Y cómo se demuestra la incapacidad en la gestión? Más dinero que nunca en sanidad y la peor sanidad que nunca, y esto es incontestable. Todo el mundo que usa la sanidad pública te lo dice. Y por otra parte, el tema de las listas de espera. 1 millón de andaluces en listas de espera, una cifra récord histórica, y te dice la consejera que eso es porque funciona la sanidad mejor que nunca. El Bueno, desahogo total. Es que no les importa. Se les nota ¿tiene, muchísimo. tiene el balón, le acabas de pasar el balón a Manu? Aquí hay un tema, yo por intentar, ¿no? Aportar algo distinto. Aquí hay un tema que realmente me preocupa, las reflexiones de Manolo y de Carmen, más allá de las reflexiones de Eva, y es, hacen mal los medios, sobre todo determinados medios que Pepe y yo conocemos muy bien, que son medios que en el fondo, más allá de lo ideológico, ¿no? Que no creo que los medios ideológicos se preocupan mucho por los temas de gestión, hacen mal los medios en no profundizar en lo que voy a intentar explicar, y es, nosotros ahora mismo tenemos el gobierno de la comunidad autónoma más poblada de Andalucía con más dinero y más presupuesto que nunca. Este gobierno, lo que estamos viendo son las primeras señales de algo que es muy peligroso, que es, como estaba explicando muy bien tus invitados, que no está sabiendo gestionar ni ejecutar el dinero. Esto que se suele decir como un lugar común, ¿no? Que esto es una cosa que catáis como un lugar común, en este caso es realmente crítico. Estamos hablando de un gobierno que maneja unos presupuestos parecidos a una potencia europea, ¿no? Si miráis cuáles son los presupuestos de muchos países de Europa, es muy parecido, y que ha sido incapaz de ejecutar un bono de alquiler de un dinero que le dio el gobierno de España, que creo que eran 70, ¿no? millones, o sea, era una cantidad que dice, bueno, es que es increíble que no se pueda ejecutar esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo?
cuando dice Manolo, este gobierno es regular, ¿no? El gobierno andaluz del PP es regular. Bueno, regular, por supuesto, pero en términos objetivos de gestión. Es decir, tú tienes estos presupuestos que hay que ejecutar, no consiguen ejecutar partidas que son muy pequeñas y ejecutas partidas fáciles, ¿no? Que explica muy bien Eva, propaganda, marketing, claro, Ya esto es está muy fácil de ejecutar. Lo que los conocéis esta partida, bueno, esto es fácil de ejecutar en el sentido que, bueno, pues le dices aquí y allí y esto empieza con un plan o con un racional. Pero realmente lo que estamos viendo en la sanidad son las primeras señales de alarma de que las competencias que tiene la comunidad autónoma, como no está gestionándolas, están colapsando. Es decir, la sanidad pública al final es la parte más importante, ¿no? de esta agencia o de esta empresa pública, ¿no? Y está colapsando. En España, en Andalucía está mucho peor que en otros territorios. Es decir, no estamos explicando, los medios yo creo que nos están haciendo un relato objetivo de algo que puede ser muy peligroso y es, tenemos una especie de coche, un BMW diría yo, que es Andalucía, con más gasolina que nunca, con más potencia que nunca, que lo conduce una persona que igual no se ha debido de sacar el carnet o no entiende cómo funcionan los coches, ¿sabéis? Con marchas. Entonces, hemos visto la primera señal en el bono de alquiler joven. Es muy poco dinero, pero ya es una señal de alarma. O sea, si no puedes mover esto, Pepe, ¿cuántas veces hemos visto eso dentro de un medio nosotros? O sea, si no puedes ejecutar esta parte, ¿cómo vas a llevar o dirigir el resto? Estamos viendo en la sanidad, como bien explican Carmen y Eva, bueno, aquí hay un problema tremendo. O sea, están saliendo, la cúpula está como saliendo por detrás en Navidades, porque es que realmente eso se hace en un momento, los que sabéis de gestión, que sois todo, un momento de desesperación, no, esto no tira, esto no consigo, le pongo dinero y esto no tira. Es claramente una desesperación. Mi pregunta es, si estamos viendo esto en la parte, ¿no? Creo que el otro día lo decía muy bien Juan Espada, esto es la punta del iceberg de lo que estamos viendo, ¿no? Si estamos viendo estas señales por arriba, ¿qué es lo que nos queda por ver por debajo? De las competencias derivadas exclusivamente Andalucía, considerando los niveles de presupuesto que tiene y la importancia que tiene para España la aportación andaluza, ¿no? Porque siempre hay que pensar un poco más con O'Kennedy. Nosotros siempre es, oye, ¿qué nos pueden aportar a nosotros? Y el gobierno de España yo creo que está cumpliendo muy bien con Andalucía, pero muy bien. Ahora, ¿qué puede aportar Andalucía al gobierno de España? Esto también es una pregunta que, visto el dinero que manejan, o sea, os invito, vosotros lo conocéis muy bien, pero cualquier persona que nos escuche, que mire los presupuestos. Son presupuestos de un país de nivel normal a nivel mundial. Y aquí no se está aportando nada, no se está gestionando nada, no se ejecutan las cosas bien. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que nos estamos viendo que a este ritmo de inejecución y de incompetencia puede llevarse por delante, bueno, cosas que son críticas para el día a día de los ciudadanos? Insisto y lo dejo aquí. Lo estamos viendo en sanidad, lo hemos visto en el bono alquiler. Yo estoy realmente preocupado y objetivamente preocupado. ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué puede ser lo siguiente? ¿Qué puede ser lo siguiente, Chiqui? Bueno, yo creo que hay son muchas las cosas, ¿no? Pero para poner algún ejemplo también y apuntalar lo que decía el compañero, ¿no? Si uno se fija en que después de la pandemia y durante la pandemia el gobierno de España trabajó con la Unión Europea para formular un plan de recuperación que permitiera no solo salir de la situación de pandemia, sino poner los medios también para eso que siempre se ha dicho del nuevo sistema productivo. Andalucía ha recibido una barbaridad de fondos para el plan de recuperación. Y la pregunta que uno se hace, cualquiera se puede hacer, es decir, ¿cuál ha sido el modelo de gestión del gobierno de la Junta de esos fondos europeos para la recuperación económica de Andalucía? Ya estamos en los niveles en España, en los niveles de prepandemia. ¿Cuál ha sido el modelo? Pues el dato fue público el otro día, ¿no? El 10% de los fondos ahora mismo son la única partida que han ejecutado de la ingente cantidad que estamos hablando, de que han dejado de gastar cerca de 3.500 millones de euros. Es decir, que no estamos hablando de pequeñas cantidades. Nunca, jamás, como decía antes, la Junta ha tenido esa cantidad de dinero, ¿no? Y ya la pregunta en sanidad, en educación, en todo, la pregunta es, ¿obedece a un criterio ideológico de desprestigio de los servicios públicos para la incorporación de la privada en la economía andaluza desde el punto de vista ideológico? ¿O por otra parte, obedece a una incapacidad de gestión, a lo que ocurre con el gobierno, que tiene una cantidad de gente, en mi opinión, muy eficaces? Pues yo creo, francamente, que tiene un cúmulo de las dos partes. Hay, por supuesto, que hay una vinculación ideológica, que para eso es un gobierno de derecha, y como decía bien Carmen, que llegó al gobierno de Andalucía con la ayuda de la ultraderecha, que fue quien blanqueó en España la ultraderecha por primera vez en una comunidad autónoma,
Y creo que hay un cúmulo de las dos cosas, ineficacia y modelo de político. Y luego mientras ese presidente todo el día con esas palabras grandilocuentes en la boca, ¿no? Es decir, somos la vanguardia de España, estamos haciendo historia, esto nunca jamás ha habido, bueno, me hace una gracia tremendo cuando dicen eso cada año, el presupuesto más social de la historia. Y siempre digo, será todos los años, ¿no? Como todos los años sube el presupuesto, será cada año es el más social de la historia. Y luego ya me ha parecido de risa esas cosas que hace el presidente, como aparte de cuando tomó posesión, aquella bajada a los estadounidenses, ¿no? Pero ahora se va a la cumbre del clima, ¿no? Los países árabes, y me llama mucho la atención que va allí y se reúne con la misma gente que se había reunido en Andalucía, y lo hacen todo, un despliegue impresionante en los medios de comunicación sobre que se reúne con CEPSA para los planes de hidrógeno verde. Y dice, pues se acaba de reunirse en San Telmo. O sea, eso me recuerda que ahora mismo tienen una campaña mediática que no le hace mella todavía, pero le hará al presidente de la Junta, y él está todos los días pues sonriendo, dando mano, ya le llaman el sonrisa, es verdad, ¿no? Sí, eso, pero es cierto que es infame lo que está ocurriendo por dentro de la administración. Si uno hace un análisis cualquiera de cuál fue el asalto al poder que el Partido Popular hizo en Andalucía, ¿no? Que fue la ayuda judicial con los casos, no digo que los jueces lo fueran, pero desde luego ayudó mucho lo que tuvimos que sufrir, el acoso mediático que sufrimos, la despiadada campaña que se hacía contra los gobiernos de Andalucía y el cansancio de 37 años. Y ahora resulta que nosotros no podemos más que decir que las barbaridades que hace el Partido Popular nos dejan un cuadrito en cualquier medio de comunicación o en una pequeña tertulia como esta en la que podemos hablar afortunadamente con absoluta libertad, ¿no? Pues eso tenemos que romperlo y explicarle a la gente esa ineficiencia que tiene el gobierno de Andalucía, esa incapacidad, y por supuesto no creer más eso de que estemos... Mira, vino a Cádiz el presidente, y no se me va a olvidar nunca, vino a Cádiz el presidente y el titular del diario de Cádiz fue de Cádiz, la locomotora de la economía andaluza. Y resulta que somos la provincia que más paro tenemos. Bueno, pues Coló era un titular enorme en la portada, es verdad que sirvió también para alguna que otra guasa, como comprenderéis, ¿no? Porque lo dice, pero lo dice con una solemnidad tremenda. Lo dice, además lo dijo en el oratorio de Estados Unidos, en la cuna de la libertad, ¿no? O sea, y lo dijo. En vez de eso lo llegamos a decir nosotros. Anda, ya termino. Y anda que si nosotros nos subimos el sueldo del 23%. Wow. Anda que si nos subimos el sueldo del 23%. Vamos, yo cuando lo vi el otro día digo, oye, pues habrá un escándalo. Pues no ha habido ningún escándalo. Vamos, pero ya lo veréis, que no hay ningún escándalo. No hay nada, no hay una repercusión. Es más, el ABC decía una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Titular grande, ¿no? Titular grande, los que sois periodistas sabéis de esto. Dice, no, el presidente de la Junta equipara su sueldo a la media de las comunidades autónomas de España. Con dos narices. Ya está, anda que si llegamos a hacer... Un agravio, es un agravio más lo del sueldo, Chiqui. Ahora es un agravio. Impresionante. Yo estoy Sí. muy sorprendido. Bueno, pues si os parece, compañeros, como somos profesionales todos, libre directo, intervención cada uno cuando crea conveniente. Creo que le tocaba por turno a José Carlos, porque se han dicho Bueno, muchas cosas. yo recalcar las palabras de Chiqui, ¿no? Que nos habíamos olvidado de esos 18,5, creo que, de subida de sueldo, y que, como bien él dice y también ha dicho Carmen, nadie dice nada. La calle está en silencio. Es curioso, ¿no? Sí, es verdad que mediáticamente se están gastando un dineral, aparte del presidente de las risas y de la foto, pues una cosa que Chiqui, que es gaditano y conocedor también de esto, esperemos que este año en carnavales Chiqui algo le saquen, ¿no? Porque siempre cobrábamos nosotros que algo le saquen, ¿no? Porque la verdad es que está pasando sin pena ni gloria. Y ya el tema de la herencia recibida, que también lo han intentado en algunos medios con el tema de la sanidad, ¿no? Ya han pasado 5 o 6 años desde el gobierno socialista y todavía está tirando de la herencia recibida. Ahí está la cifra, 1 millón de personas en lista de espera. Eso es un récord histórico y es verdad que nadie puede negar la contraria, ¿no? Pero esa calle en silencio, esa respuesta de la sociedad que está teniendo problemas para, como decía Eva, asistir a un médico de cabecera, ¿no? Un médico de familia, pues esto es por algo. Esto es por algo. Y aquí quiero introducir, ¿no? en la tertulia un poco de aspecto crítico, ¿no? Aparte de verdad, esa gran cantidad de dinero en temas mediáticos que no solo es Canal Sur, es que es toda la prensa, ¿no? Y ya no solo a nivel regional, ¿no? Te vas a nivel local y, por ejemplo, aquí en Jerez de la Frontera se ve la cantidad de dinero que está soltando el Ayuntamiento del Partido Popular
para medios locales, medios afines, y eso al final va cargando poco a poco y se va notando en que la prensa directa, la prensa más cercana, que viste, ¿no? Esos titulares, como decía Chiqui antes, de Cádiz, es la locomotora de la economía en Andalucía, que es de risa, pues esa cantidad de dinero que está soltando el gobierno andaluz, sobre todo, es culpa de que la calle esté en silencio. Pero esa introducción que quería hacer en el debate es también mirarnos un poco al ombligo nosotros, ¿no? Creo que a nivel político, pues hay algunas carencias en la oposición, es decir, es verdad que tienen mayoría absoluta, que en el Parlamento andaluz tienen una alfombra roja para hacer y deshacer lo que quieren, pero es verdad que se echa un poco de menos un poco de ese látigo de izquierda que siempre hemos tenido, ¿no? Y que aunque lo intentamos, y es verdad que nos chocamos contra una pared mediática que después, por mucho que hagamos y soltemos en el Parlamento, no sale, no salen los medios de comunicación, pero sí deberíamos de tener un poco más fuerza a nivel político, a nivel andaluz, y me gustaría saber la opinión de estos cuatro bicharracos de la política, como digo yo, en qué opinan de esas carencias que, en mi opinión, y como socialista, yo lo digo claramente, que como socialista, pues me gustaría escuchar un poco más o ver un poco más a mi partido pegando fuerte en Andalucía. A ver, No, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Chiqui, te toca. Se ha puesto el toro en suerte, ¿no? Bueno, hombre, yo no puedo ser nada más que prisionero de mi historia y por tanto todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, ¿no? Y Pero yo, ¿cómo fue tu historia? no, bueno, que me refiero que todo el mundo la conoce, no voy a repetirla. Digo la mía como formando parte de un proyecto político Correcto. del Partido Socialista que perdió las primarias y por tanto nada que objetar. Hay un nuevo equipo de dirección del Partido Socialista y yo creo que efectivamente lo que hace falta, no lo digo yo, el propio secretario general ha planteado una remodelación de su comisión ejecutiva y a él mismo pues se le ha puesto en el puesto del Senado con una frase que a mí no me ha gustado mucho, porque claro, es que eso va a reforzar la imagen de Juan Espada. Y digo, no, pues vale que no haya un reconocimiento de que no la tiene forzada, no la tiene fuerte, ¿no? Pero en cualquier caso, yo digo, es una dirección nueva, es verdad que era una mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular, con una caballería mediática fortísima y por tanto los inconvenientes son muchos, ¿no? Pero estoy de acuerdo con el compañero en que hace falta una definición más clara de los roles de cada uno de los miembros de la dirección del partido, y más clara, donde cada uno tenga una función más definida, donde haya una permanente puesta en escena de las propuestas del Partido Socialista, de la crítica constructiva o no constructiva, porque esto, como decía, constructiva era que Moreno Bonilla se iba a la puerta de un prostíbulo, pues cosas como esa hay que plantearse. Es que acaba de ocurrir la muerte de un chaval por una negligencia médica en Huelva y yo me recordaba lo que ocurrió con el accidente que recordaréis todo, ¿no? Del chaval o la chavala que murió como consecuencia de la caída del ascensor, ¿no? Donde Moreno Bonilla se atrevió a llevar a los familiares de la fallecida, la llevó al Parlamento y enseñaba fotos. Y después se descubrió que era un fallo técnico, ¿no? Pues nosotros no tenemos que llegar a esa indignidad, pero también tenemos que empezar a hacer política de verdad que llegue a la opinión pública. Si los medios no nos van a seguir, habrá que hacer que lo hagan, ¿no? Y claro, para eso hay que tener un equipo al lado, pensando diariamente en cómo estar en el candelero diario. Y yo no lo veo, francamente, y yo no quiero ser crítico porque tampoco llevo mucho tiempo en la reflexión de que no quiero hacer cuestiones que parezcan que respiro por alguna herida. Yo estoy jubilado plácidamente, estoy disfrutando de una vida que creí que no existía y no quiero ser excesivamente crítico, pero hay una realidad que es incuestionable. El Partido Socialista en este momento no tiene un gancho político, no tiene capacidad todavía o no es capaz de trasladar esa enorme, ingente de iniciativa política que debe tener, ¿no? Y luego, después de la pérdida que nadie ha dado ninguna explicación sensata todavía, que yo haya oído de reflexión interna de crítica después de la pérdida del poder municipal que hemos sufrido, las grandes capitales, las ciudades medias, las diputaciones provinciales, que el partido ha quedado en una situación muy difícil. Encontrar alcalde, mire, en la provincia de Cádiz, salvo San Fernando y Chiclana, que hemos mantenido el gobierno, el resto de los ayuntamientos lo hemos perdido, y San Roque, ¿no? Hemos perdido, y por tanto hemos perdido la diputación. Eso necesita una reflexión seria y no digo yo que contar con personas como yo que ya están retiradas y jubiladas, pero que hay que tomar
cartas en el asunto, convocar a todo aquel que esté dispuesto a aportar algo y intentar que el Partido Socialista pegue fuerte a un gobierno que, francamente, lo hemos analizado antes, no tiene capacidad, ¿no? Yo digo que Juan Espada es un magnífico secretario general, es buena persona, es un tipo al que yo aprecio, es amigo mío y lo que estoy de acuerdo con él en que necesita reforzar ese equipo que le rodea, ¿no? Adelante. ¿Sí? ¿Puedo? Eva. Venga, sí. Yo aquí es que parece que lo que le sirve para otros no sirve para nosotros. Lo explico. La misma entrega y que estamos criticando a los medios de comunicación, cómo cubren todo lo bueno, cómo no sacan nada malo, pues eso revertido hacia la oposición es una campana. Tú puedes hacer lo que quieras, lo que puedas, pero tienes una campana mediática que te cubre enteramente en Andalucía. Ese poderío mediático que está sustentado y subvencionado desde la Junta, la primera condición es que la oposición no exista. O sea, por no hacernos trampa, ¿no? Porque no podemos decir, ay, es que no sale nada malo, no sale nada malo de Moreno Morilla, pero sobre todo es que no sale la oposición porque ese imperio mediático, esos medios hiperfinanciados, no sacan nada. Es frustrante, quizás para los que están todo el día con la oposición y sacando temas tan importantes. Voy a recordar los temas que hemos sacado en el último año desde el PSOE, ¿no? La denuncia de los contratos ilegales que se estaba haciendo en el SAS, que toda la contratación a la privada es ilegal. Esto es muy fuerte y ha salido del PSOE. Todo lo que ha ocurrido con Doñana, todo lo que no se está haciendo en la sequía, lo del bono joven, como bien decía Manu. O sea, son iniciativas constantes que saca el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué ocurre? Que esa misma campana, ese mismo imperio mediático que está volcado en sacar los aplausos de Moreno Bonilla, está volcado en no sacar nada de la oposición, llámese PSOE o llámese Podemos o como sea. Esto es así, lo digo porque es la realidad. ¿Esto qué tiene que hacer? No frustrarnos, sino buscar vías alternativas de llegar a la gente. La calle, las redes sociales, otra vía alternativa, pero que este es el panorama con el que se juega. Nunca mejor dicho, Eva. Que no somos gobierno, no Eva, valen las mismas estrategias que en el gobierno nacional, porque aquí somos oposición, no gobierno. Eva, nunca Esa mejor entrada. dicho. En este sentido, Panorama. Estás en un panorama precisamente. ahí está. En este Libre. sentido me gustaría también, haciendo relación a lo que ha dicho Chiqui, ¿no? De lo que supone que el secretario general del PSOE vaya al Senado, ¿no? A mí me parece que coloca a Andalucía en el centro de la política nacional, porque por su configuración el Senado está siendo utilizado por el PP como centro político, porque tiene mayoría absoluta. Y ahí que el portavoz sea del PSOE andaluz, el secretario general, me parece que es una manera de darle protagonismo. Es que es súper importante, pero no ya por Juan Espada, sino por Andalucía. Que Andalucía esté siempre en el discurso político nacional que se está llevando al Senado. De manera interesada por la derecha, bien, pero que estemos. Porque de hecho, y recupero algo que ha dicho Manu, si vemos las cifras, este agravio de la financiación, pues Andalucía ha recibido con Pedro Sánchez 34.000 millones de financiación más. Con Rajoy, 12.000 millones menos. Estos son los datos. Y los datos matan el relato. Como decía antes Chiqui, el único agravio que aquí veo que haya dolido es el del sueldo. Cuando gobernábamos nosotros el sueldo tenía que ser el más bajo. Ni un derecho para los altos cargos. Ahora nos dicen que se sube 22% el sueldo Moreno Bonilla porque es el presidente que está a la cola en las comunidades y que eso es un agravio, que eso cómo va a ser. Ahora, durante 37 años no. En fin, menos mal que existen tertulias en las que se puede hablar con libertad como esta. Y seguirán. Un voto por el panorama. Muchas gracias. Pepe, a mí me gustaría intervenir, si me permites, al hilo de lo que ha dicho Eva. Al hilo. Al hilo. A ver, dos cosas. Quiero ser muy cariñoso y muy diplomático con esto, pero es un tema que me interesa mucho y lo que ha dicho Manolo me parece muy pertinente. Ya es suficiente con la estructuración ideológica del relato que venden los medios conservadores para que haya una segunda línea como de medios conservadores también interna. Entonces, voy a ser muy claro con esto. Yo soy una persona muy directa, Pepe me conoce y los que me conocéis también lo sabéis. Punto número 1, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas. En fin, es verdad que Pepe sabe que yo estoy mucho en Madrid, pero vamos, que allá donde he ido, sabes, que no es que me haya encontrado situaciones que sean mejores, y yo lo que creo es que
Pedro Sánchez leyó perfectamente, y esa es la genialidad, ¿no? Por eso es presidente del gobierno ahora mismo, leyó genial, pero genial y meridianamente qué quería decir el 28M, ¿no? Y de ahí saltó al 23J, ¿no? Yo creo que entendió muy bien, yo creo que Sánchez es el político que mejor lee ahora mismo el mercado en términos no solo nacionales, creo que en europeos, internacionales, y leyó el mercado, hizo lo que hizo, con lo cual me sorprende mucho porque aquí todos, como decía el compañero, somos bicharracos, yo el menos bichillo de la política, me sorprende mucho que hagamos esas lecturas en Andalucía y que las sigamos haciendo. Y no quiero coloquialmente decir cómo veo que ha quedado el poder en otros sitios. Es decir, el 28M fue claramente Pepe y yo podríamos hacer un monólogo de esto, ¿no? Fue claramente una operación muy bien diseñada y muy bien hecha por parte del Partido Popular, que hay que reconocérselo, que el Partido Socialista supo contrarrestar muy bien el 23J, ¿no? Entonces yo lo dejaría por ahí. Eso parte número uno. Parte número dos, el otro día me causó mucha ternura que un medio conservador saliera a explicarnos por qué Juan Espadas tenía que ser portavoz del Senado, ¿no? Y yo creo que lo hicieron un poco, bueno, como, bueno, os voy a explicar, ¿no? Esto, y explicaban muy bien, como bien explicaba Eva, que era necesario resituar el foco en la oposición, en las comunidades autónomas por el sistema que había de medios, ¿no? Y de manera de dar visibilidad a la oposición, era muy importante resituarlo en el Senado era un centro de poder, etcétera, etcétera. Y hablaban ya, hacían una reflexión muy interesante sobre el tema de cómo funciona el mecanismo de la oposición en las comunidades autónomas. Esto, si veis los nuevos líderes autonómicos del PP, muchos no los conocéis, ¿no? Son gente que no conocíais y es porque le ha pasado lo mismo en muchos casos, que el sistema, cómo está funcionando el sistema institucional y de medios en esas comunidades autónomas, bueno, pues la oposición casi no se la ve. A partir de ahí, yo creo que hay una cosa que hace muy bien el PP y que el PSOE debería tomar muy buena nota, es que el PP avanza, incluso con contradicciones, y estoy de acuerdo en que seguro que el pensamiento crítico es lo que te hace crecer, avanza siempre como una piña, ¿no? Y da esa sensación de unificación cuando luego sabemos que por detrás, bueno, ahí sí que está habiendo verdaderos dramas, ¿no? Entonces, quizá sería importante que en los momentos críticos, que cuando hay que haber cuando tiene que haber más unificación, y esto el PP lo lee también muy bien en esto, porque el PP es que es un partido de oposición, no sé si coincidiréis conmigo, el PP es un partido que como está en la oposición mucho, bueno, pues ahí le ha cogido muy bien el puntillo. Entonces, en los momentos críticos lo que hace es unificarse. La izquierda, no solo el Partido Socialista Español, sino en general la izquierda tiende en los momentos críticos a ser más melancólica, ¿no? Que diría aquel. Entonces, tiende a hacer una reflexión, sobre todo en los momentos de frustración, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que estamos en un momento en el cual parece que el ciclo ha cambiado, es decir, la lectura de mercado que yo diría que el Partido Socialista ha hecho en general funcionó en Andalucía en las últimas generales, es decir, está claro que hay un grupo de gente, la mitad de la población andaluza quiere ir hacia adelante, quiere avanzar. Esto es muy importante porque venía de un tipo de voto que se comportaba de otra manera y a mí me ha parecido muy importante y muy interesante. Eso de un lado y de otro lado, que yo creo que los medios sí que estoy de acuerdo en que pese al bloqueo que tienen van a tener que empezar a leer al gobierno andaluz en términos de gestión, no en términos ideológicos, ¿no? Toda gestión es política, esto creo que lo decía Carmen muy bien, pero al final van a leerlo en términos de gestión y eso es muy transversal, ¿no? Lo estamos viendo en sanidad ahora mismo, es un tema transversal, pero hay los temas de gestión son transversales. Con lo cual, realmente la cuestión, Manolo y Eva, por cerrarlo, yo creo que Juan Espadas es una persona que además le pega como anillo al dedo una situación como la que tiene ahora mismo Andalucía, que necesita, además de un componente político y un componente de progreso y de izquierdas y ecologista, un componente de gestión. O sea, necesitamos gente que sepa gestionar las cosas, empresas públicas tan grandes, ¿no? El gobierno de España se ha revalidado por un componente de gestión importantísimo, es decir, cuando han estado al frente de la maquinaria pública lo han hecho muy bien, ¿no? Y han sido referente y me consta que fuera, esto lo hemos hablado Pepe y yo, Estados Unidos, la gente dice, estos van bien, ¿no? Lo miran mucho. Con lo cual yo creo que más bien el reto, si queréis, es pasada la travesía en el desierto, ¿no? Que se ha pasado hasta ahora, el reto está en si ahora, que es donde empieza la carrera, ¿no? Por el relevo en San Telmo realmente, si es capaz, como bien decía Manolo, de todos estos temas relacionados más con la gestión, todos estos temas que son muy transversales, ¿no? Si se es capaz de hacer mella y
y de hincar el diente, que yo no dudo que lo hará, porque como yo estoy de acuerdo con Eva, los grandes temas además de gestión están muy bien localizados. Si alguien se quiere enterar, te metes un poco en los líderes socialistas y en lo que va contando el PSOE y te enteras. Con lo cual, el futuro pasa no solamente por esto que estamos hablando, sino también por entender, ¿no?, que la influencia en los medios es importante, ¿no? Ver cómo se consigue persuadir a los medios, sobre todo Manolo, de lo que estás diciendo, lo que más me interesa es eso, ¿no? Cómo los medios entienden que son temas transversales, que no son temas políticos, ¿no? Que son temas país o temas Europa, ¿no? Que una economía como Andalucía no sea capaz de gestionar ni 60 millones de euros con esos presupuestos es un tema realmente preocupante. Y esto es lo que hay que hacer una venta más transversal. Y el tema de la ciudadanía. Me preocupa mucho, y lo dejo ya aquí, que no quiero enrollarme mucho más, disculparme por el tiempo, me preocupa mucho cómo la ciudadanía andaluza compra los relatos. Esto es muy preocupante. Es decir, yo creo mucho en la corresponsabilidad, ¿no? Los medios y los políticos tienen que hacer políticas y tienen que dar informaciones y tienen que ser garantes de la democracia, y yo pienso, por mi lado, por el estado del bienestar y el progreso. Pero es el ciudadano el que tiene que ser responsable. Que alguien en Cádiz compre un periódico y le digan que Cádiz es la locomotora económica de España es enormemente grave, ¿no? Y hay que hacerse una reflexión realmente muchísimo más profunda, más allá de los partidos. Carmen me consta que es una experta más en el sistema público. Hay que hacer una reflexión más profunda de qué está pasando cuando en una provincia que es obviamente la provincia que tiene más paro, pero no solamente de España, sino estamos hablando de Europa, de ser una provincia con más paro Europa, esto nos parece una locomotora. El otro día, y lo dejo aquí, Manolo lo explicaba muy bien, el presidente de Andalucía dijo, Andalucía nos mira, el día después de que el INE nos recordara que somos el furgón de cola de España. O sea, que no conseguimos aprovechar nada de los cambios que está habiendo en el paradigma económico que está aportando el gobierno de España. Y decía, Andalucía mira, España mira a Andalucía. O sea, esto lo dice un dirigente socialista. Bueno, y es que no quiero ni pensar lo que podría pasar. Es que es tremendo. Es tremendo. Con lo cual, siempre hay que hacer autocrítica, la autocrítica te hace mejor. Yo creo que la labor que se está haciendo, y lo pienso sinceramente, y quien me conoce lo sabe, es muy fina además, porque necesita ser muy transversal, porque insisto que el reto ahora mismo es convencer más que vencer. Es decir, estos temas afectan a todo el mundo, a todo el mundo. Gente que esté en la clase media alta les afecta que no haya una gestión de los recursos públicos en Andalucía. Gente de fuera de Andalucía le puede llegar a afectar a esto. Con lo cual, más allá de todas estas reflexiones, yo pondría vista al frente, unión, y intentaría eso, pues mejorar que seguramente la venta de temas que son más bien transversales, ¿no? Pues Despolitizarlo. el toro lo tenías enfrente, Carmen. Bueno, yo creo que hay varias cosas, yo creo que esto tiene varios aspectos. Lo primero, yo del Partido Socialista puedo opinar poco, porque llevo de diputada desde julio, realmente en este último mes, cuando ya nos hemos estrenado en el Congreso de los Diputados. No tengo ningún cargo en el partido, con lo cual no conozco la estrategia que se puede estar llevando a cabo ahora a nivel, digo, interna, estrategia interna. En el Congreso sí, obviamente, y cuáles son las directrices que estamos teniendo, digo, en Andalucía. Yo sí conozco Andalucía desde hace muchos años, desde otro punto que es muy parecido al político, que es el sindical. Y sobre todo el sindical en el cargo que yo tenía, que mi amigo Chiqui, compartimos muchos momentos malos juntos, porque a mí me tocó coger la UGT Andalucía en un momento de franca debilidad y estaba casi en peligro de extinción, ¿no? Como los dinosaurios, vaya. Y Mm, una buena. claro, entonces empezamos una labor de reconstrucción, de enfrentarnos a los problemas, de contactar con la gente, de estar en las empresas, de estar en las fábricas, de estar con los compañeros de las administraciones públicas, escuchar los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras, llevarlos a intentar conseguir buenos convenios, y cuando teníamos que dirigirnos a la administración pública, al gobierno andaluz, pues lo hacíamos simple y exclusivamente para el bien común, que era el bien de los trabajadores y las trabajadoras, que luego repercutían en la ciudadanía. Eso hizo que tuviéramos credibilidad, de nuevo, como un instrumento, que el sindicato tuviera esa utilidad. Y la utilidad también vino por parte de la beligerancia. A veces hay que ser beligerante, y hay que plantar cara. Y está muy bien hacer discursos de buenismo, pero el buenismo con esta gente no va a ningún sitio.
Yo antes de irme de secretaria general, antes de dimitir, porque era totalmente incompatible ser diputada nacional, en la época de Nicolás Rodendo se podía, pero en mi época no se podía, me costó mucho trabajo dar el paso porque yo estaba viviendo mi mejor momento en el sindicato. Sí es cierto que hubo un momento en el cual sacaron no sé si os acordáis, una orden de atención primaria donde se tarificaban las consultas en atención primaria. UGT y al cargo su secretaria general, que era yo, hicimos una campaña beligerante explicándole en contra de la Junta, que yo tuve varias llamadas, diciendo, hombre, Carmen, Carmen, ¿qué? Si tú no quieres, que no vamos a privatizar. Digo, entonces si no vas a privatizar, ¿por qué le pones precio en una orden a una consulta de atención primaria? Hombre, que no, que nosotros no vamos a firmar nada si eso no se quita de ahí. Y fuimos los únicos que nos mantuvimos en pie, firme, con muchas presiones, pero sabiendo que teníamos que tener beligerancia. Por eso la beligerancia es fundamental porque eso llega a la gente. Dos cosas. A ver, segunda cosa, en análisis. Las elecciones municipales fueron un verdadero desastre. Desastre, hay que decirlo así. Un fracaso absoluto. Si empezamos a poner datos y nos inventamos datos y lo ponemos una media ponderada y hacemos una correlación de Pearson, eso no sirve para nada. El dato es, como bien ha dicho Chiqui, que en Cádiz solamente tenemos 3 ayuntamientos, que hemos perdido ayuntamientos importantísimos y hemos perdido casi todas las diputaciones. Eso es un hecho incontestable. Ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué es lo que cambió de las elecciones municipales a las elecciones generales? Y ahí sí puedo hablar de mi experiencia. La campaña, tú no puedes hacer una campaña viendo a la gente a través de una pantalla. Tú tienes que ir a las casas del pueblo. Y así lo hicimos. Yo recuerdo que además Pepe me acompañó en esa, porque me hacía muchas entrevistas en el coche, de visitarme por las tardes multitud de pueblos de la provincia de Sevilla y hablarle a la gente de lo que iba a pasar si entraba a la derecha. No, no, que viene una derecha, no, eso ya no sirve, sino lo que había hecho el gobierno socialista de Progreso y lo que podía ocurrir, porque lo habían dicho, es que nos ocultan, no ocultaban sus planes. Derogar el sanchismo era nada menos que derogar las subidas del salario mínimo interprofesional, derogar los aspectos que habíamos conseguido de la nueva reforma laboral, derogar la revalorización de las pensiones con la indexación al IPC, es decir, que son muchas cosas. Y esas cosas había que explicarse a la gente como si tuvieran 4 años. En el momento que tú pasas a tocar a la gente y a pisar el suelo, la gente te desvirtualiza y dice, leche, esto que me está contando esta mujer o este hombre es lo que yo entiendo. El dato lo voy a dar. En Écija ganamos 2.000 votos desde las elecciones, 2.000 y pico votos más, desde las elecciones municipales a las elecciones generales. Es eso, ¿no? Esto está todo inventado, todo inventado. Porque no tenemos los medios de comunicación. Vamos a olvidarnos de los medios de comunicación, si da igual lo que hagamos. Si da igual lo que hagamos, si después de lo que han hecho estos señores de la derecha y de la ultraderecha, que para mí son lo mismo, el PP y Vox son lo mismo, es que es lo mismo, se han casado por la iglesia y son siameses, ya está, no hay más historia. Después de lo que han hecho esta gente, de pasearnos como si fuéramos la Macarena, la Virgen de la Macarena, por Sevilla con nuestras fotos señalándonos con una diana, por una presunta ley de amnistía, que por cierto la votaremos, pero todavía lo que se ha hecho es la aprobación de admisión a trámite y de la cuestión previa. O sea, yo es que alucino, vamos. Entonces, lo que hace falta es firmeza y determinación y explicar a la gente, las casas del pueblo, hablar con la militancia, decirles que si no tenemos los medios de comunicación, ellos son nuestros medios de comunicación, en cualquier sitio se pueden sacar. Yo ya, bueno, ahora viene otro periodo electoral, ya lo sabéis. Ahora ya tenemos las elecciones gallegas que son en febrero, las catalanas no sé cuándo serán, o sea, las europeas, que bueno, las europeas son muy importantes después de haber tenido la presidencia europea durante estos 6 meses. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos mejorar? Pues contarle a la gente las cosas como si tuvieran 4 años en cada foro que tengamos. Yo eso es lo que voy a hacer y es lo que, como diputada por Sevilla, también me he abierto a otras provincias y a otras partes de España que yo no tengo ningún tipo de problema. Pero como diputada por Sevilla sí quiero seguir explicándole a la gente esto es lo que hay. Y por cierto, un tema importantísimo que yo creo que los nuestros deberían de pedir en el Parlamento de Andalucía. ¿Qué nivel de ejecución real tienen los fondos
Next Generation, sobre todo para cuestiones como la industrialización, la digitalización y la transición energética. 3 cosas que podrían aumentar nuestro impacto en el Producto Interior Bruto en la industrialización, que por cierto, a día de hoy está peor que en el año 2016, que habrá que preguntarle también a Moreno Bonilla, que de un 12% que tenía de impacto ahora está escasamente por encima del 10%, porque a bombo y platillo el tema del metanol verde con Cepsa, o todos los productos de energía circular de Atlantic Copper, que son magníficos, pero y luego, después de eso, ¿qué? Después del anuncio, ¿qué? ¿El anillo para cuándo? ¿Esto qué va a pasar aquí después? ¿Alguien nos lo puede explicar? Pero yo creo que los compañeros, aunque lo tengan difícil aquí en Andalucía, porque es una competencia que yo desde luego me escucharéis en Madrid, habla también mucho de Andalucía, hablo mucho de Andalucía, hablo mucho, voy a tener la oportunidad que una interpelación que se la ha hecho a la ministra de Sanidad por parte del Partido de las Tres Letras, que son muy divertidos ellos, voy a tener la oportunidad de poder otra vez intervenir en el Congreso, me vaya a ver mucho intervenir en el Congreso, voy a poder contestar a esa moción y os puedo decir, me he leído una vez solamente la moción de Vox y hay para darle hasta en el cielo de la boca, vamos, me lo voy a pasar de escándalo, vamos. Así que yo creo que son eso, fundamentalmente es trabajo en la calle, mensajes muy claros, apoyar al grupo parlamentario y sobre todo la interconexión con lo que está ocurriendo en Madrid, que yo creo que es fundamental. Y ahora os voy a decir una cosa, me voy a tomar un cafelito que me acaba de hacer mi marido, que es lo mejor que tengo para esta tertulia. ¿eh? A ver, Además, enséñanos me la acabo de taza. traer- La taza, mira, me ojo acabo a de la traer Enséñanos un la café. taza. Me encanta la taza, ¿eh? Me encanta la taza, Carmen. Ser enfermera Enfermera. mola. Sí. Yo tengo Enfermera mola. mi trabajo al cual adoro muchísimo. Bueno, Gracias. Mira, Gracias. pues muy Pepe, bien. si es posible, por Solamente un detalle, que sí, prometí a una persona decirlo, contarlo en la tertulia, porque me hubiera gustado que hubiera aparecido, aunque fuera fugazmente, pero en los próximos días hay motivos de preocupación dentro del seno del Partido Popular, porque anda estudiando cómo demandar a quien le puso en la picota José Torres Hurtado. Yo creo que va a recordar perfectamente Chiqui a Pepe Torres, el delegado del gobierno famoso, El, alcalde de el Jaén, de pastorista, Granada, perdón. Granada, Granada. Y Granada. pues el otro día, hablando con él, ha resultado que ha salido airoso y ha resultado que son los suyos, lo peor son los nuestros, al suelo que vienen los nuestros, ¿no? Los que le han montado lo que le montaron y lo que le han hecho pasar, lo que le han hecho pasar. Y curiosamente el otro día Elías Bendodo fue a bendecirlo y a darle la enhorabuena por esta historia, que de todo no significa... tiene da Es igual. alucinante, es alucinante. Entonces, Pepe Torres le pregunté que si quería estar con nosotros, me dijo que no podría, pero que estaría en breve porque iban a estudiar precisamente una demanda para pedir daño y perjuicio a quienes lo apearon de la alcaldía de Granada. Es un detalle muy interesante. Y en el PP también pintan bastos. Lo que pasa es que pintan poco en los grandes medios de comunicación. Y eso es algo que yo creo que enlaza con lo que a lo mejor ya va a decir, va a contar Eva, ¿no? sí. Bueno, yo hilando un poco por lo que ha comentado Carmen y desde el punto de vista periodístico, aquí hablo como experta, bueno, después de más de una década dirigiendo la política informativa de la Junta de Andalucía, a mí me llamó mucho la atención un cambio de estrategia que para mí fue fundamental en las elecciones nacionales, Carmen, y lo comparto con vosotros, y ese cambio de estrategia en el que el candidato Pedro Sánchez y también Zapatero, que fue fundamental, se volcaron en ir a los medios de comunicación masivos. Pero claro, es que la televisión tiene millones de personas, millones. Y creo que además Pedro Sánchez reconoció que debería de haberlo hecho antes. O sea que yo, fíjate, si me dices que cambia entre las municipales y en las las nacionales, perdón, desde el punto de vista de la comunicación, es claramente la estrategia comunicativa. O sea, Pedro Sánchez se lanzó a todos los medios, me da igual el amigo, el enemigo, al contrario. O sea, aquí cogíamos la audiencia, ¿no? Iba por audiencia. Y esto lo trasladamos a Andalucía. Se hizo una planificación de entrevistas brutal por provincias, por comarcas, Carmen lo sabe, mirando la audiencia, no que te viniera mejor, que te caiga peor, no sé qué. Y creo de verdad que hay que ir, ¿eh? Si me dices que cambió eso. Pues Manolo, tú tenías una responsabilidad tremenda, te has batido el cobre con Canal Sur. A veces Canal Sur se te ha enfrentado también la plantilla, ha habido algún momento de tensión, pero parece que no pasa nada, todo es miel sobre hojuelas y además hay una uniformidad absoluta en la opinión que se invita a las tertulias y a todos. Es decir, aquí, ¿dónde se expresa uno con libertad?
Bueno, en esta tertulia. No, toma aparte. Yo creo que lo que ha ocurrido con Canal Sur es lo que estamos hablando en general, ¿no? Es decir, la colonización que se ha producido de la administración pública en general en Andalucía no tiene nada que ver con la que hizo el PSOE. Hay que ver, ¿eh? Que yo diga eso después de toda la que cayó contra nosotros de la colonización de la administración, ¿no? Pero es que en Canal Sur yo fui el consejero de presidencia y yo en Canal Sur raramente intervine, muy raramente, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque Canal Sur tiene su propio consejo de administración que Eva conoce, lo ha explicado bien. Es decir, yo creo que Canal Sur es un ente que ahora mismo está absolutamente manipulado, ¿no? De hecho, los sindicatos, o en este caso El Consejo Profesional. El profesional de periodistas dentro de Canal Sur, pues la verdad es que hace una denuncia permanente y cala, no cala, porque como no cala nada, lo que estamos hablando antes, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que seguir insistiendo en la transparencia. Yo participé además en la negociación para poner a Mellado al frente de la presidencia. Mellado es amigo mío. Mellado, además, su padre es un tipo al que hay que tenerle mucha estima porque participó activamente en la democracia y en la consecución del Estatuto de Autonomía de Andalucía. De hecho, ahí están sus libros y sus escritos, ¿no? Y él era un hombre que dirigía periódicos y me ha sorprendido que se ha plegado de una manera brutal a los intereses del Partido Popular en Andalucía, ¿no? Y bueno, y si encima pone al frente, tú lo decías el otro día, no sé con quién lo comentaba contigo, me parece que era. No, conmigo. Al frente, Pones al frente al autor a los dos autores de un libro en concreto. un libro, no, es que toda la plantilla del mundo que tanto trabajó contra el PSOE en el gobierno, hoy forma Contra parte, la UGT, contra la UGT. contra la UGT, hoy forma parte de la plantilla, tanto en Canal Sur como en la Dirección General de Comunicación. Y por tanto, han hecho, y ahora, pero yo quería ir a la reflexión general, ¿no? Yo no sé si conocéis ahora el partido, pero en cualquier caso, las casas del pueblo están absolutamente vacías. No hay un trabajo de militancia. Y yo no digo que eso tenga la culpa, yo no quiero ser crítico, no estoy hablando de crítico en términos de meterme con Juan Espada, por Dios que no es ese el asunto, sino que efectivamente se ha dicho antes, ¿no? Pedro Sánchez leyó perfectamente lo que ocurrió en las elecciones municipales. Perfectamente lo leyó y convocó elecciones generales, ¿no? Sí, es verdad, es que el de tierra firme y el de resistencia le hace honor precisamente a lo que escribe, ¿no? Pero en cualquier caso el análisis es mucho más profundo, ¿no? Los ciudadanos le dieron a los alcaldes y a la alcaldesa un correctivo que no les correspondía a ellos, ¿no? Y los dieron precisamente porque había una situación política en España que pagaron los alcaldes y las alcaldesas. ¿Y qué ocurrió? Convoca las elecciones y en la ciudadanía, después de lo que ocurrió en la toma de posesión de los gobiernos autonómicos de Extremadura y de otros gobiernos autonómicos, donde le vio la oreja al lobo con la penetración de Vox en los gobiernos autonómicos. Y la izquierda en general, la izquierda razonable, la moderada, salió a la calle y votó al Partido Socialista. Y lo leyó muy bien Pedro Sánchez. Pero de esa lectura hay que traer también consecuencias. Y yo lo que planteaba era, hago una pregunta muy sencilla. Si resulta que la demoscopia en Andalucía demuestra que todos los acuerdos con los independentistas y con Bildu, esta es una de las tierras donde peor sientan. Y resulta que ahora ponemos al frente del Senado al secretario del PSOE. Cuando el acuerdo de financiación con Cataluña no deja de ser un tema recurrente al que el Partido Popular va a estar permanentemente atado, lo defiende en el Senado Juan Espada. Pues me parece que le ponemos a Juan Espada en un riesgo importante. Y eso de verdad que no lo digo en términos de crítica, lo digo en términos de preocupación. Si lo habéis visto siempre, ¿no? ¿Dónde es la tierra donde más se siente en los acuerdos con los catalanes? En Andalucía, no lo digo yo, lo dice toda la demoscopia, ¿no? Y todos los críticos políticos lo analizan así, ¿no? Y por eso el PP ha hecho de esta manera, ha copiado lo que querría con lo que decíamos nosotros y lo hace permanentemente. Por tanto, lo que yo creo es que ahora lo que hay que hacer es, efectivamente, como decía muy bien Carmen, movilizarse, acercar a todo aquel que tenga algo que decir y hacer barbaridades para salir en los medios de comunicación. Barbaridad, yo por tanto un ejemplo. El moderado Bonilla se puso en la puerta de un prostíbulo, puñeta. Pues nosotros bueno, haz tú eso, a ver qué te pasa. Chiqui, una cosa. Perdona, por alusión, pero muy breve. ¿Qué demoscopia? No, pero escucha, es que es un problema. A mí me encanta estar aquí, es que yo quiero mucho a todos, me admiro mucho. Hay una cosa como la que dijo Carmen antes. Entonces, que yo no te digo que no, yo lo que te digo es, ¿qué demoscopia te está diciendo que tú, o sea, si tú miras las encuestas, está claro que todos los que hemos visto encuestas las hemos visto todos aquí, correcto, en esto estamos todos de acuerdo. Todos hemos visto... Escucha. Las que están publicando los medios, ¿no? Entonces, yo cuando leo las encuestas que están publicando los medios, escucha,
Cuando yo las leo, ¿no? Veo dos cosas, y es más o menos, corregidme si me equivoco, más o menos, estamos más o menos como el 23J, menos, ¿no? Te diría, bueno, se podría decir así, más o menos, no vamos a poner más o menos, pero si ves, no hay una pérdida promedio que tú puedas señalar a un territorio. Esto es muy curioso. Desde el punto de vista politólogo, olvídate del tema del PSOE y el PP. O sea, es muy curioso porque yo me llama la atención, considerando que Andalucía es el granero de votos del PSOE, si Andalucía o si alguien estuviera subiendo mucho o bajando mucho, lo veríamos allí, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que estamos en un territorio que yo ahora mismo, aunque estuviera militando en Vox, que vamos, antes se me caían las manos, no te compraría ahora mismo ningún argumento, porque solo miro los números y no entiendo muy bien qué está pasando. Es verdad que se explican peor estos temas aquí, y esto es verdad lo que dice Chiqui, que siempre ha sido así. Pero quiero verlo esto, ¿sabes? Quiero verlo todavía. Te voy a devolver la pregunta. ¿Tú cómo explicas que los 7 que ganó el Partido Socialista en Cataluña fueron 4 que bajamos en Andalucía? A ver, primero por cómo se distribuyen los... Bueno, te voy a decir, por la diferencia de votos que son mínimas, te lo explico ahora mismo. Primero, vamos a empezar por una parte. ¿Tú cómo me explicas dónde están los 2 millones de votos de Arenas cuando la mayoría absoluta del PP en Andalucía es mucho más social que nunca? En esto sí que podemos estar de acuerdo, que la mayoría absoluta del PP es mucho más social. Y la diferencia efectivamente en el gap de los escaños, pese a que la diferencia de votos fue muy buena, que sabes que este sistema premia al primero, efectivamente se puede explicar por cualquier derivada que quieras poner. Esa, por ejemplo, ¿vale? Lo que te quiero decir es, cuando volvemos al POSOC, ¿no? O sea, después, no sé qué, te digo, es una diferencia, ¿no? Pero no veo que sea tan acusada, o todavía no la están reflejando las encuestas, no digo que lo encueste, porque estamos en el mismo punto que en el 23J. ¿Que es todo por eso? Así puede ser, no te digo yo que no, pero que me llama la atención a nivel de números, ¿sabes? Es un fenómeno que llama la atención a mucha gente. Igual, y perdona, y te lo dejo aquí, que nos llamó mucho la atención que el componente de votos al PP, ¿no? Que realmente aquí solo hablamos del server, me parece más interesante el PP que aquí de la mayoría absoluta. El componente de votos al PP, ese voto yo lo veía sociológicamente más social, tú que has tenido un puesto ahí más social, más de la calle, ¿no? La mayoría absoluta de Moreno Bonilla parece más de la mayoría social, y sin embargo fueron incapaces de llegar, y lo recordarás bien, y estaría bien que lo contara, al 1.900.000 votos que se marcó Arenas en su momento, ¿te acuerdas? Que era más elitista, ¿no? Era un partido mucho más elitista, ¿no? Y yo creo que había más partidos, había distintos. Vamos, el abanico de partidos era muy distinto en la época de Arenas a estas últimas elecciones. Yo, por intervenir, disculpadme, lo que dice Carmen y lo que dice Chiqui es al final bajar un poco la pelota al suelo, ¿no? Es decir, no hemos tenido unos buenos resultados, no tenemos a los medios, es decir, todos ya sabemos que aquí hablamos y no salimos en ningún lado, pues como bien decía Carmen, esto es una cosa muy sindical, ¿no? El responsable o el delegado sindical hace campaña visitando los centros de trabajo. Nosotros, pues hemos estado haciendo una campaña, sobre todo para las elecciones nacionales, visitando las ciudades, cosa que no hicimos en las municipales, que hubo una carencia de personajes desde arriba que visitaban los distintos municipios y a los candidatos a las alcaldías, que sí es verdad que se sintieron un poco huérfanos de esa ayuda, tanto a nivel regional como a nivel nacional, pero que hay... Y Carmen lo ha hecho, Carmen ha estado en Jerez de la Frontera siendo candidata por Sevilla, ¿no? Hay que visitar las ciudades a nivel orgánico como soy, yo no hablo de PSOE, hablo de todos los partidos, ¿no? Hay que visitar las ciudades, hay que visitar la fábrica, hay que visitar nuestros votantes de siempre, y eso se ha hecho, aparte de intentar visitar, ¿no? Como decía Manuel antes, hay que visitar cualquier periódico, cualquier micrófono que te pongan delante, aunque sea del color que sea, ponerte a hablar e intentar soltar tu speech ahí y que la gente te escuche, ¿no? Pero hay que hacerlo. Pero ya que nosotros somos conscientes de que no hay esa repercusión o que los medios no nos acompañan, pues lo mismo tenemos que cambiar de estrategia y pedir un poquito ayuda arriba, que sí tenemos esos medios, que sí estamos gobernando y, oye, mira, que nosotros, como bien ha dicho Manuel antes, somos la cuna de votos del Partido Socialista en España, ¿no? Que Andalucía siempre ha sido, no Cádiz en la economía, pero nosotros sí hemos sido ese tirón o esa locomotora del Partido Socialista a nivel nacional. Pues oye, Pedro Sánchez, ya que tú arriba sí hablas y tienes los micrófonos, pues si la sanidad andaluza
tiene los problemas que tiene, pues que no tenga que estar aquí partiéndose la cara, ¿no? Nuestro candidato en Andalucía por intentar salir en un medio que no lo dejan, pues hazlo tú como presidente del gobierno teniendo ese refuerzo, ¿no? Totalmente de acuerdo. La cosa es fácil, ¿no? La cosa es fácil. Necesario. Ahora mismo no estamos, como bien dice Manuel, hay que ver al PP de la oposición, ¿no? Hay que siempre estamos estudiando cuáles son los errores del PSOE, ¿no? Estudiemos cuáles son los aciertos del Partido Popular durante muchos años que ha estado en la oposición y han aprendido totalmente y ahí... Quería poner un ejemplo y perdona que me viene Sí, nada. que ocurrió hace poco, el acuerdo de Doñana. Bueno. Si el acuerdo de Doñana lo hace el PP al revés, ¿quién crees tú que acompañaría al lado a la ministra si fuese del PP? ¿Quién habría sido el manijero del acuerdo? Pues seguramente el líder del Partido Popular en Andalucía. ¿Por qué no hemos hecho eso nosotros? Que es que lo que no logro, que no, de verdad, que no es una crítica. Sí, resulta que Teresa Rivera, que por cierto es una magnífica ministra, ¿no? Hace ese acuerdo con Doña Ana y deja con el culo al aire a Moreno Bonilla, tenemos que aprovecharlo nosotros, ¿no? Tenemos que aprovecharlo o no. ¿Qué hacen ellos? No tienen vergüenza ninguna. Le han dado la vuelta, le han dado la vuelta. Ellos dicen que son los que han Ya, solucionado, sí. son la leche de negociadores, pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo no dejamos que al lado ese día está allí el secretario de como hacen ellos? Si viene un Sabemos ministro, que el presidente de la Junta no Mira, habría permitido eso, lo sabemos. Eso es así. yo era No lo pero mira, permite. consejero de presidencia y cuando el ministro del ramo venía, me ponían al lado y una de dos, o me iba del acto y no te puedes ir del acto. Y tienes que tragar, es decir, hacer la misma Sabes cara. perfectamente que no lo habría consentido Moreno Bonilla, lo sabes, Si no lo conocemos. No somos lo mismo, no somos lo mismo. Si es que eso es lo que pasa. Entonces estamos en la responsabilidad y eso yo creo que eso está muy bien. Pero la responsabilidad no nos puede llevar a ser tan buenos. Si es que no puede ser, tenemos que ser muy malos contra el gobierno del partido. Manolo, permíteme que te haga una pregunta y que de paso anote muy bien lo que dices. Por cierto, porque ya vamos a terminar la tertulia. Que anote muy bien lo que dices porque que será casi el principio del audiolibro que estamos preparando un grupo de personas sobre lo que pasó realmente con los ERE. ¿Cómo interpretas tú que los autores de un libro que se llama El saqueo de los ERE sean el director de comunicación de Moreno Bonilla y el jefe de informativos de Canal Sur en este instante? Esos dos compañeros periodistas contra los que yo no tengo nada en absoluto, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo interpretas eso? Y luego aparte, concluyo. Y aparte, ¿se ha contado todo lo que se puede contar acerca de cómo pasó lo que pasó con los ERE? No, en absoluto. Pero si todavía sigue diciendo los medios de comunicación que el desfalco de los ERE eran 750 millones de euros. Y no se le ocurre a nadie preguntarle al gobierno, vamos a ver, 750 millones de los parados, dicen ustedes, ¿no? ¿Cómo es posible que en el presupuesto de la Junta de hoy en día esté el pago a los prejubilados de entonces de los ERE? ¿Cómo es posible? Decirlo todos los días. Hay que decirlo todos los días. Totalmente. Así es. Pero si es que son cosas tan evidentes que ocurre, que mafia que se montó en aquella época desde el punto de vista mediático contra el PSOE fue muy grande. Hubo auxilio de todo tipo, ¿no? Y por tanto, cuesta mucho trabajo romper esa malla. Decía antes Eva, es verdad que los medios de comunicación son lo que son y es muy difícil romper la malla. Por eso hay que ser muy originales. No nos toca más remedio que intentar ser originales, buscando fórmulas que nos permitan penetrar esta, por ejemplo, ¿no? Si hace muy poco se acaba de formalizar la póliza del año en el presupuesto de la Junta de Andalucía, la póliza con las compañías para pagar las prejubilaciones, el PSOE tendrá que salir para decir, oye, Moreno, esta prejubilación, esta póliza que se acaba de firmar este año que corresponden, en aquel momento eran 4.500 trabajadores, hoy supongo que ya quedarán menos, porque ya se habrán jubilado por calidad muchos de ellos, ¿no? Pero si eso, ¿cuál fue de verdad el desfalco que se puede producir, entre comillas, en los ERE? Pues está en el Tribunal de Cuentas de España, la cuenta está ahí, lo que se le ha repercutido a muchos de los que lo hicieron. Y no va a pasar de los 200 millones de euros, no ya los intrusos, que es lo menor que hay en los ERE, sino las pólizas sobre comisiones. Sobre comisiones. Pues coño, pues ahí tendremos que buscar. Es verdad que eso a nadie de un político actual le gusta hablar de estos temas, ¿no? Porque claro, siempre que basaba la vaca. Pues perdonadme, pero en el Congreso de los Diputados, que llevo 2 días, los 2 días salió el tema de los ERE de Andalucía. Es que así, ellos no tienen vergüenza en sacarlo, es que no tienen, no tienen medidas. Allí en el Congreso en Madrid lo sacan. Mira, sirviendo como un ejemplo, los puertos de Andalucía son puertos de interés del Estado, ¿no? Y el puerto de interés del Estado, el consejero de presidencia tiene muy poco papel, ¿no?
Bueno, pues en Andalucía a los presidentes, que pues, en función del acuerdo que se hizo con Cataluña, los presidentes los nombra la comunidad autónoma, aunque no tienen poder desde el punto de vista autónomo, pues ahora quien los reúne es el Consejo de Presidencia. Mm. Sí, pero si son puertos de interés general del Estado, es decir, que responden a las... Es que todo esto es igual, ¿no? Yo digo que es que hay que trabajar con... Porque es verdad que para romper la malla mediática necesitamos ser muy originales y no soy el más indicado, que yo soy siempre he sido muy institucional, por tanto me cuesta más trabajo. Pero No tiene ni perfil de Twitter, querido Manolo. No Sí, tiene, sí, no tiene perfil de Twitter. yo Hay que así hacerte es. uno. Así no es. uso redes sociales porque mi experiencia fue muy negativa. La primera vez que puse una red Cierto. social, apareció uno que decía el anónimo llanero solitario. Usted es un sinvergüenza, ya afuera se acabó. Porque, llanero solitario. Pues, oye, hay gente que está, aparte que desde luego, desde que sigo lo que hace el Munch ese en el mundo, yo no me afiliaría a eso que ahora llaman X, ¿no? Porque me parece una injusticia terrible, ¿no? Y luego, ¿verdad? Que creo, no creo en las redes sociales. Por cierto, creo desde el punto de vista de que hay que estar inevitablemente en las redes sociales, pero no yo, personalmente. Pero en fin, bueno, yo creo que lo importante es que si podemos coincidir todos es que el partido en Andalucía necesita recuperar el pulso político. Y no lo digo yo, lo ha dicho el secretario general que va a remodelar el equipo. Que acierte con la remodelación del equipo, que sea consciente de que tiene que movilizar las casas del pueblo, que hay que volver de verdad a la calle, que las alcaldías que hemos perdido hay que recuperarlas, porque el poder político reside efectivamente en los municipios y ahí tenemos que volver a la cara y pensar que los cargos públicos de verdad tienen que despejarse en este trabajo. Y eso es mi opinión. Y la voy a decir si tengo la oportunidad en algún foro interno que nos convoquen, que ahora como hay pocos, pues no hay foros internos en los que discutir, pero yo estoy dispuesto, como siempre, yo no pretendo hacerle daño a nadie, ni voy a criticar a nadie, pero sí voy a dar mi opinión sincera, porque si no lo hago, me traiciono a mí mismo y a estas alturas de mi vida no estoy dispuesto a traicionarme, ¿no? Por concluir, hay que felicitar a Chiclana porque el Chiclana Power existe. Cristina Saucedo, próxima subdelegada del gobierno. Sí, 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 además es una persona con una gran experiencia. Ya lo tuvimos nosotros de directora general y fue también subdirectora del Estado con Zapatero, cuando estaba Viviana Ido en el ministerio. Una persona que tiene una solvencia importante y además es una aportación joven que yo saludo y creo que además si se produce lo que creo que se va a producir con una reflexión importante, esa es otra de las que hablamos, ¿no? Nosotros tenemos que tener un delegado del gobierno, unos subdelegados del gobierno que sean los agentes de verdad, de verdad, de verdad de la Del defensa gobierno. del gobierno. Pero Mm. del gobierno, es decir, que si Moreno Bonilla levanta una crítica como hace todos los días de confrontación, el delegado del gobierno tiene que salir. Si lo hace en Cádiz, la subdelegada o el subdelegado tiene que salir. Eso es de libro. Pero bueno, en cualquier caso no digo más. Bueno, pues os dejo un minuto, si os parece, cada uno, para que me digáis qué ha sido lo mejor, no lo peor, lo mejor de el año que se nos larga con viento fresco. Eva, muy resumidamente. Lo mejor del año. Lo mejor, lo peor no, lo mejor. No, lo mejor en términos políticos es el triunfo de un gobierno progresista, Sin de un duda. gobierno que hace políticas para la gente. Yo creo que rompiendo cualquier tipo con encuestas, cualquier aproximación, las expectativas del siguiente, lo que querían otros poderes, sí. Lo mejor es que volvemos a contar en España con un gobierno progresista que hace políticas que ayudan a las personas. Es que es fundamental. A la mayoría de la clase media trabajadora. Me quedo con eso. José Carlos. Lo mejor, Yo aparte de eso, ¿no? De que tenemos un gobierno de izquierda, yo no miro por este año pasado, miro por el próximo. Lo mejor es que vamos a tener política de izquierda en el siguiente año, ¿no? Que eso yo creo que es lo bueno, ¿no? Lo mejor, pues hemos pasado un año difícil, que politológicamente hemos conocido una de las vidas más que tiene Pedro Sánchez, que si hablamos de los gatos, Pedro Sánchez es el rey de los gatos, ¿no? Y Bonachela, que es politólogo también, pues sabrá y entenderá que esto es digno de estudio, ¿no? Este hombre no se lo carga nadie, ¿no? Y esperemos que siga así, porque si este hombre sigue ahí, pues las políticas de izquierda van a seguir ahí. Y va a ser un año difícil, 2024, y creo que con un gobierno de izquierda, pues pasaremos un mejor añito que lo que teníamos todos en mente que podría haber pasado si hubiera ganado la derecha y la ultraderecha. Manu, Bonachela. Bueno, yo creo que la mejor noticia es que vamos a poder seguir viendo una gestión pública y una economía socialdemócrata y progresista, ¿no? Esto, Juan Espada lo dice muchísimo además, y yo lo oigo mucho y lo dice mucho y está muy bien. Hemos demostrado que existe una manera de gestionar las cosas de otra manera, ¿no? Que es capaz de conseguir crecimiento y de conseguir
prosperidad a la vez que justicia social, que se pueda seguir ejerciendo esto, me parece una auténtica maravilla. O sea, es una auténtica maravilla, es un auténtico lujo. Y luego lo segundo, en clave más política, es que no, si yo fuera un gurú de algo diría, pero es que no lo soy, la verdad. Entonces, yo creo que lo más bonito también que hemos visto para la parte de Andalucía, yo soy andaluz, ¿no? Soy granaíno, es que el Partido de Progreso en España, ¿no? Que es el Partido Socialista, bueno, yo creo que ha sabido trabajar de manera unificada últimamente. Estoy muy de acuerdo en las reflexiones que hacía Chiqui y que hacíais en general sobre esto, y yo creo que se ha visto en el último ciclo electoral, ¿no? Ha entendido que el mensaje es el que es, otra cosa es la declinación y la sociología, como bien decía Carmen, y ha trabajado como un equipo. Yo creo que nunca se había visto una cosa así por estos lares en muchos años, ¿no? Siempre decíamos que, bueno, es que Extremadura no sé qué y Andalucía no sé cuánto. Y yo creo que ha hecho un mensaje muy bonito desde la calle hasta los medios, ¿no? De qué es el progreso y que esto nos ha ahorrado tener a Ortega Smith de ministro de Interior, y yo creo que ahí hemos salido todos ganando, indudablemente. Manuel Jiménez Barrios. Bueno, yo me rindo, yo me rendí ya hace tiempo, ¿eh? Yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo es indiscutible en el sentido de lo que decía Reverte, ¿no? No sé si visteis el otro día la entrevista de Moto a Reverte, y Reverte decía, el tío no tiene moral, pero es que es el mejor político que ha dado España, decía el tío, eso decía Reverte, ¿eh? Y yo digo, un tío que es capaz de escribir un libro con el título de Tierra Firme, cuando es un equilibrista que ya no tiene mano para llevar platillo, ¿no? Tiene que estar con Jun, con Bildu, con RC, ahora incluso con la parte que se ha ido de Podemos dentro de Sumar. Es un equilibrista y hace un libro que se llama Tierra Firme, ¿no? Ya que claro, es un artista. O sea, yo estoy convencido de que lo mejor que le va a ocurrir a España es que hay un gobierno de izquierda y que efectivamente van a hacer que yo, esa sí, hablando en serio, mi preocupación es que todo lo que la ciudadanía ha vivido en los últimos meses, que es muy intenso y que a nadie se le escapa y no podemos ser tan chauvinistas, es decir, la amnistía y todo lo que ha ocurrido ha dolido mucho, que ha separado a muchos, a familias, y por tanto ahora lo que hay que hacer, que es lo que creo que va a hacer, que es hacer que todo eso valga la pena. ¿Y cómo vale la pena? Haciendo cosas para que la ciudadanía pueda mejorar sus calidades de vida y que pueda encontrar una cierta esperanza. Si eso lo hace el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de mi partido, del Partido Socialista, pues habrá merecido la pena todo lo que hemos pasado durante este año. Por tanto, yo creo que coincido con todo en que a lo mejor para decir que ha sido el año es que el gobierno socialista está otra vez al frente de la dirección de la gobernanza de España, y eso es muy importante. Diputada Castilla. Hombre, yo me fijaría en los millones de pensionistas que tiene este país, que van a ver sus pensiones revalorizadas un 3,5%, no un 0,25% como era la reforma de Rajoy. Me fijo, tú, Manolo, tú vas a haberte beneficiado. Me fijo en los 700.000 puestos de trabajo indefinidos que hemos conseguido gracias a la reforma laboral pactada en un acuerdo tripartito histórico. Me fijo en esas 300.000 mujeres que tienen un puesto de trabajo, 100.000 jóvenes que han conseguido también un puesto de trabajo cuando estaban condenados a no tener empleo, visto las cifras de desempleo juvenil. Me fijo en la ley del teletrabajo, en la ley Riders, me fijo en la buena gestión de la pandemia, me fijo en que va a haber mucha más política progresista en estos 4 años, y sobre todo no solamente del resultado del 23 de julio, pero destacar que el pueblo habló, el pueblo quiso y quiere un gobierno que hable de la socialdemocracia, de las políticas que sean de diálogo y consenso, y que España tiene que estar orgullosa de que hemos parado a la ultraderecha. Yo creo que eso, mirando cómo está Argentina, por ejemplo, o cualquier otro país donde la ultraderecha, los vecinos de Italia, donde se ha aposentado, hemos visto que va a haber mucha brecha, más desigualdad. Así que España y los españoles y las españolas tenemos que estar orgullosos de haber parado a esos señores que lo único que quieren es volvernos a una España en blanco y negro. Y a mí el blanco y negro me gusta para mis vestidos, no para vivir. Me gusta un mundo de color. Así que esto es lo que hay, y es, por desgracia, lo que le toca que aguantar al Partido Popular, que sabéis que todavía no ha aceptado esos resultados y por eso está como está en el Congreso. En otros sitios también, pero os puedo decir que en el Congreso está tirar al monte. Vos también, pero el Partido Popular está tirar al monte. Esperemos que se baje del monte y empiece a trabajar por este país, porque lo vamos a agradecer todos y todas. Pues yo estando de acuerdo prácticamente con todo lo que habéis dicho, me lo he dispuesto perfecto porque no voy a añadir más. Sí voy a decir una cosa. Me he sentido especialmente orgulloso de mi presidente,
del presidente de todos los españoles cuando ha puesto el acento sobre qué está pasando en la Franja de Gaza entre Palestina e Israel y se ha posicionado por encima de otros y de otras, e incluso de gente de su propio partido, en torno a esta historia. Creo que la posición internacional de España se ha visto reforzada de una forma impresionante, pero que lo que ha significado todo, el símbolo de todo, es esa cuestión, apoyar al más débil, apoyar, bueno, Jesucristo era palestino, no quiero decir nada más. Pues Bueno, nada, perfecto. pues feliz entrada de año Feliz 2024. año nuevo a todos. Muchas Bien. gracias y nada más, que tenemos muchas cosas que hacer en este año. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Bueno, hasta luego. No os retiréis, Adiós. muchas gracias. Adiós. Adiós.